En todo el mundo se debate por estos días cómo bajar a la realidad cotidiana las grandes tendencias que modelan la economía, el empleo y la sociedad en su conjunto. Todas estas grandes tendencias fueron, son y serán objeto de análisis de este podcast que, sin dejar de explicar las incoherencias del comercio exterior argentino, reserva un espacio fundamental a lo que hoy vemos que se viene. Una de esas grandes autopistas es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías vinculadas a la economía del conocimiento, tema tratado en nuestro último episodio. La otra es la reconfiguración completa de las cadenas globales de valor, donde la producción pasó gradualmente primero y violentamente después del offshoring o tercerización, principalmente en China, al nearshoring o friendshoring, es decir, buscando socios más cercanos o menos afectados por la geopolítica. Y la tercera gran avenida es la sostenibilidad, un concepto que nació fuertemente vinculado al cambio climático y a la necesidad de cuidar la tierra y el ambiente en tanto única gran fábrica global. Mientras grabamos este podcast, los líderes del mundo están reunidos en una nueva cumbre por la acción ambiental para ponerse de acuerdo en cómo enfriar un mundo recalentado que amenaza con derretirnos a todos si no hacemos algo a tiempo. Bienvenidos a Lackout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackout Trade Talks es un podcast de Lackout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar. Esta es la agenda de temas de hoy. Novedades cambiarias y aduaneras de la semana. Crean un centro de enlace entre la aduana y los operadores. Primeras señales internacionales del nuevo gobierno. Fuerte denuncia de la aduana por sobrefacturación de importaciones del agro. Nuevo acuerdo comercial firmado por el Mercosur. Novedades cambiarias y aduaneras de la semana. Comenzamos el podcast con un resumen de la actualidad cambiaria y aduanera de la semana, con el análisis del especialista en comercio exterior y finanzas, Janina Lojo, titular de Consultora Lojo. Bueno, Emiliano, la semana pasada hablamos de varias novedades que habíamos observado, entre ellas, por ejemplo, respecto a lo que era pago de servicios. ¿Qué pasaba con el pago de servicios? Se había habilitado una nueva excepción. Aquellas empresas que tuvieran una CIRASI aprobada podrían hacer el pago sin tener que contar con la validación en la cuenta corriente única de comercio exterior, que como sabemos arroja error, aunque la CIRASI esté aprobada, dice pendiente de análisis, y tampoco tendrían que esperar los plazos establecidos en los casos en los que los servicios requieren una especie de parking, si ingresan al mercado para pagar estos de manera simultánea con la liquidación de un endeudamiento financiero que tuviese una vida promedio no inferior a 6 meses y que no tuviese que afrontar pagos de capital en los primeros 3 meses. ¿Cuál es la novedad? Que el viernes, específicamente el jueves a la noche, el Banco Central da a conocer una comunicación, la comunicación A7904, donde cambia solamente una palabra. Nos dice ahora que podemos ingresar simultáneamente para pagar un servicio si vamos a hacer la liquidación de un endeudamiento. Saca la palabra financiero. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos que pensar es que podemos ingresar cualquier tipo de endeudamiento. Puede ser financiero, como no. Un endeudamiento financiero, uno va a tener un capital que le prestan y obviamente va a tener que pagar intereses, comisiones, etc. En cambio, un endeudamiento no financiero puede ser el que tenemos con un proveedor o con una empresa que esté vinculada con nosotros. En ese caso, no hay una tasa de interés implícita. Vayamos a llevarlo a un ejemplo del mercado local. Cuando a mí, mi proveedor de manera local, me entrega la mercadería y yo me comprometo a pagarla a 90 días y en esos 90 días el proveedor, cuando le devuelvo, o sea, me dice, me tenés que ir pagando 30, 60 y 90. Y esos pagos que yo hago de 30, 60 y 90 no me aplica ningún tipo de tasa de interés.
Eso es un endeudamiento comercial, no es un endeudamiento financiero. Bueno, lo que se está habilitando ahora es que no necesariamente puedo recurrir a este mecanismo con un endeudamiento financiero. De esta manera, entonces, por ejemplo, si yo soy subsidiaria de una empresa en el exterior, ¿sí?, que tiene su casa matriz en el exterior, y esta decide hacerme un préstamo sin cobrarme intereses, yo podría ingresar ese préstamo, liquidarlo en el mercado y simultáneamente sería pagar los servicios que tengo adeudados, y después, transcurrido 3 meses, puedo empezar a hacer devoluciones de capitales y el plazo mínimo que puede tener ese endeudamiento es de 6 meses. Es interesante. Por otro lado, se armó una polémica muy, pero muy importante con respecto a lo que son las LEDIV, las letras internas del Banco Central. La semana pasada, cuando charlamos, hablamos sobre esta posibilidad que se había habilitado a través de la comunicación 7892 de que en determinados casos se pudiese suscribir letras internas del Banco Central. ¿Qué son las LEDIV? Son letras en dólares liquidables en pesos atadas a la evolución del tipo de cambio oficial. Dato de color, al 21 de noviembre se estimaba que el stock era de 4.870 millones de dólares. Estas letras que, por ejemplo, los exportadores hasta la anterior versión del programa de incremento exportador podían recurrir para darse cobertura cambiaria, que es lo que hacían por la porción que ingresaban al mercado único y libre de cambios, podían o colocarlo en cuentas remuneradas o suscribir letras internas del Banco Central, había quedado habilitada para distintos casos de importadores. Pero esta semana, específicamente esta semana que pasó el martes, a través de la comunicación 7897 se había reducido el universo. ¿Quiénes habían quedado únicamente habilitados? Las entidades financieras, ¿sí?, que tengan en cartera depósitos con tasa de interés variable calculada conforme al valor mayorista del dólar. Entidades financieras por cuenta y orden de clientes beneficiarios de lo que es el decreto 277 del 2022, que pudieran solicitar la emisión de certificaciones de los regímenes de acceso de divisas para la producción incremental del petróleo, y entidades financieras por cuenta y orden de aquellos importadores de bienes que clasificaban dentro de lo que era MIPYME en las mismas condiciones que la comunicación 7874. ¿Cuál es esta? La de las famosas cuentas remuneradas atadas a la evolución del dólar de la comunicación A3500. Importante esto, estaban atadas a la evolución del tipo de cambio de la comunicación A3500. Dicho todo esto, nos encontramos con que el jueves el Banco Central saca una nueva comunicación, la comunicación 7898, y dice: quedan todas las comunicaciones vinculadas con la suscripción de letras internas del Banco Central derogadas. Y además, y ahí viene lo importante, aquellas entidades financieras que por la comunicación 7874 debían ofrecer las cuentas remuneradas no están obligadas a ofrecer nuevas imposiciones en cuentas a la vista ni en plazo, cuya retribución esté basada en variación de la cotización de dólar estadounidense. Acá se despertaron un montón de preguntas porque hay personas que ya tienen constituida la cuenta, que ya hicieron los depósitos. La comunicación no anula, ¿sí?, las cuentas que ya están funcionando y remunerando, pero es posible que los bancos ya no ofrezcan más este servicio de cuentas remuneradas. ¿Por qué? Porque no están obligados como lo estaban por la comunicación 7874. Es algo interesante, es algo para tener en cuenta, para tener presente. Y para cerrar, mediante otra comunicación más que salió el jueves, tuvimos novedades con respecto a aquellos que quisieran acceder al mercado para pagar endeudamientos financieros. Recordemos que hasta este momento había que esperar a la fecha del vencimiento para poder cumplir con el pago de capital e intereses por endeudamientos financieros con el exterior a través del mercado único y libre de cambio, ¿sí? Dentro del texto ordenado se establecía que en el caso de querer hacerlo con una anterioridad no mayor a 3 días hábiles, se requería cumplir con ciertas condiciones y contar con la autorización previa del Banco Central. Con la comunicación 7904 se establece que o bien uno puede ingresar el día de la fecha de vencimiento para pagar el servicio de capital e intereses, o también podría acceder hasta 3 días hábiles antes, en la medida en que el pago se concrete mediante la realización de un canje y arbitraje contra cuenta local en moneda extranjera. ¿Qué significa esto si lo ponemos en castellano? Si el cliente tiene una cuenta Monex, como conocemos todas estas cuentas que poseen moneda extranjera, una cuenta denominada en dólares, por ejemplo, y tiene ahí el importe suficiente para hacer la cancelación, hasta 3 días hábiles antes puede ingresar y mediante una operación de canje o una de arbitraje cancelar el pago pendiente.
¿Por qué mencionamos o hacemos hincapié en este canje o arbitraje? Recordemos que ese dinero que está depositado en una cuenta a la vista en una entidad financiera local, en moneda extranjera, se considera billete y para estas operaciones se requiere divisa. Entonces, si es en la misma moneda, lo que vamos a hacer es una operación de canje. Convertimos esos billetes en divisa. Y si es una operación en una moneda diferente, vamos a hacer un arbitraje. Vamos a convertir esos billetes en divisa de otra denominación. Son todas cosas para tener en cuenta. Bastante cargada la normativa del Banco Central esta semana. Siguiente noticia Lacaut. Crean un centro de enlace entre la aduana y los operadores. El director de Reingeniería de Procesos Aduaneros de la Dirección General de Aduanas, Maximiliano Luengo, se dirigió a las entidades representativas del comercio exterior en respuesta a una serie de reclamos del sector por demoras en la respuesta oficial ante consultas por distintos inconvenientes operativos y administrativos. En tal sentido, el funcionario informó de la creación del Centro de Enlace de la Dirección de Reingeniería de Procesos Aduaneros, DIREPA, con el fin de dar un adecuado soporte a la gestión operativa aduanera. El centro de enlace brindará asistencia en horario hábil e inhábil, indicaron desde la aduana, pero las consultas deberán realizarse por mail a enlace-direpa, es decir, Dirección de Procesos Aduaneros, @afip.gov.ar. Repetimos, enlace-direpa@afip.gov.ar. Según informó el área aduanera, en una primera etapa se responderán consultas vinculadas con la figura del operador económico autorizado y problemas en la transmisión de la comunicación a la descarga, información anticipada marítima y aérea, stock en depósitos fiscales, declaraciones de licencias, permisos, certificados y otros documentos, conocidos como LPCO en la jerga, validaciones automáticas al momento de la oficialización y controles efectuados en el proceso operativo. Siguiente noticia Lacaut. Frenan la producción automotriz por falta de insumos. La industria automotriz advirtió que las terminales y los autopartistas no lograron autorizaciones de pago de importaciones desde el lunes posterior a las elecciones generales de octubre, por lo que ya es crítico el nivel de stock de las líneas de producción. Desde ADEFA dejaron trascender que algunas líneas de producción decidieron parar la actividad por una semana y de manera preventiva para reordenar así el flujo de insumos importados y regular el ritmo de la producción. Por ejemplo, Ford adelantó para el próximo lunes 11 de diciembre una semana de vacaciones proyectada para julio de 2024, con el fin de reacomodar su stock y el de los proveedores que están en una situación crítica hace más de 45 días. Nissan y Renault estuvieron sin actividad en Córdoba por falta de autopartes debido a que no lograron la aprobación de CIRAS, en tanto que General Motors en Santa Fe también paró la planta porque los proveedores del exterior cortaron los embarques debido a la falta de pago. La industria automotriz, la segunda generadora de divisas del país y entre las más importantes en generación de empleo, debió ubicarse en la cola de la ventanilla que entrega dólares por detrás de agentes económicos prioritarios como los medicamentos, alimentos y combustibles. Siguiente noticia Lacaut. Primeras señales internacionales del nuevo gobierno. La futura canciller de la Argentina, Diana Mondino, viajó a Brasil para invitar a Lula a la asunción de Javier Milei y aseguró que respaldará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pero no hizo referencia en su viaje al eventual ingreso de la Argentina al bloque de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A su regreso, no obstante, por X, la red social antes conocida como Twitter, manifestó que la Argentina no ingresará a los BRICS. Mondino se reunió con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y aclaró que no ve ventajas para la Argentina de ingresar en el bloque de naciones emergentes, los BRICS, que aceptaron el ingreso del país a partir del 1 de enero. Por otro lado, deslizó que la Argentina no presentará obstáculos para sellar un acuerdo con la Unión Europea. De hecho, Brasil, que tiene la presidencia temporal del Mercosur, tenía intenciones de anunciar un acuerdo con la Unión Europea antes del 7 de diciembre, según reconoció el propio Lula. A propósito de la relación futura entre Milei y Lula, Mondino señaló que una cosa es la crítica a la ideología y otra cosa es la persona.
Hay que separar los estados, el gobierno y las personas, dijo, y aclaró que la relación con Brasil continuará de la mejor forma y más rápida que podamos. Por su parte, el canciller Vieira señaló que durante la reunión con Mondino hablaron de la relación bilateral, temas de integración como los corredores bioceánicos y sobre todo de negociaciones externas del Mercosur, sobre lo que coincidieron en la necesidad de ampliar los acuerdos del bloque. Siguiente noticia Lacauut. Fuerte denuncia de la aduana por sobrefacturación de importaciones del agro. La aduana descubrió nuevas maniobras de sobrefacturación de importaciones, es decir, la maniobra por la que se declara un valor mayor de importaciones ante la aduana argentina respecto del valor declarado por el exportador en origen. En concreto, investiga a 7 empresas que son los principales exportadores de soja y derivados de la Argentina, que importaron porotos de soja desde Paraguay, ante la falta de producción local por la sequía, para así poder elaborar harina y aceite y luego reexportar el producto derivado. En todos los casos investigados, la maniobra consistió en refacturar las importaciones a través de intermediarios radicados en otros países, cuya acción, según la aduana, no justificaría el diferencial entre la factura de origen y la declarada en la Argentina. El organismo que dirige Guillermo Michel explicó el procedimiento. El poroto de soja de Paraguay se transportó directamente a la Argentina con una factura documentada en Paraguay por $474 la tonelada, pero en la Argentina se declaró la importación con una factura de un intermediario por $625, es decir, una sobrefacturación del 32%. Ese porcentaje de incremento sería la comisión del intermediario, por ejemplo, radicado en Suiza, por una compra que la Argentina realizó en Paraguay. La aduana presume que el verdadero objetivo era sacar más divisas del país e investiga más de 3.000 operaciones similares. Hasta ahora el total investigado asciende a importaciones declaradas en Paraguay por $12,3 millones y que en la Argentina se informaron por $16,2 millones, por lo que la declaración inexacta, penalizada por el Código Aduanero, asciende a casi $4 millones. Al cierre de esta edición, la aduana multó a Vicentín por más de $446 millones y a la China COFCO por $52 millones. El organismo que conduce Michel informó además que esta investigación dio lugar a la apertura de sumarios contenciosos iniciados en 2020 por el mismo motivo y por sobrefacturaciones superiores a los $55 millones. La sobrefacturación no solo busca girar más dólares de lo que realmente vale la mercadería importada. En este caso puntual, la soja paraguaya ingresó bajo el régimen de importación temporal, que permite importar el poroto y transformarlo en harina o aceite para su exportación. Este régimen permite deducir el valor de lo importado temporalmente de lo que luego se debe pagar por derechos de exportación. Por lo tanto, la sobrefacturación por más de $4 millones no solo permitió fugar más dólares, en opinión de la aduana, sino erosionar la base imponible para el pago de las retenciones. Siguiente noticia Lacauut. Nuevo acuerdo comercial firmado por el Mercosur. El Mercosur, bloque a partir del cual la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay negocian acuerdos comerciales internacionales, acaba de firmar un tratado para crear una zona de libre comercio con Singapur. Es el primer acuerdo que el Mercosur firma con un país del sudeste asiático y una vez que entre en vigor, tras la ratificación de los parlamentos de cada país, permitirá ampliar tanto el comercio como las inversiones bilaterales. El acuerdo será anunciado el martes 7 de diciembre en la cumbre del Mercosur que se realizará en Río de Janeiro y que tiene a Brasil como presidente pro tempore del bloque. Singapur mantiene fuertes inversiones en el bloque, principalmente en infraestructura a través de fondos soberanos. En la Argentina es justamente en el sector portuario donde está presente hace casi 20 años en Exolgan, la principal terminal de contenedores del país, donde el grupo de Singapur PSA mantiene el 50% del paquete accionario de ITL, holding al que pertenece la terminal. En las negociaciones participaron más de 100 negociadores y expertos del Mercosur y Singapur en diferentes grupos técnicos. Solo en 2021 el intercambio comercial entre el bloque y el país del sudeste asiático ascendió a los $7.000 millones, principalmente en productos vinculados al petróleo y sus derivados. No obstante, el comercio de servicios es ampliamente más importante y Singapur es una de las naciones más activas en la materia,
con exportaciones de intangibles por más de 291.000 millones de dólares, mientras que los 4 países del bloque importan servicios en conjunto por 108.000 millones de dólares. Vamos con el tema de la semana. En estos días se desarrolla la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP28, donde se termina una de las fases marcadas por el Acuerdo de París, el gran inventario global de dónde está parado el mundo en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación al proceso de calentamiento global y la movilización de apoyo financiero para los países vulnerables. Se analizará si hubo avances o solo promesas. Se revisará si el mundo está comprometido en parar la mano o si no queda otra que esperar que el hombre se adapte al cambio climático, y se pondrá en blanco sobre negro si las naciones más industrializadas y ricas, y por lo tanto las más contaminantes, están dispuestas a financiar la transición hacia un mundo con un nuevo sistema energético integral, renovable, limpio y sostenible. Es difícil a esta altura sostener que el cambio climático es un invento o una conspiración. O tal vez no. Tal vez pase como con la pandemia de COVID-19, que parece tan lejana hoy, donde muchos también aseguraron que había un negocio detrás o que era un invento perverso de laboratorios o cualquier otra teoría. Es cierto que en la historia del mundo se registraron muchos picos de inestabilidad climática. Lo que hoy se discute es la repetición, la frecuencia y la escala que están teniendo estos picos. Y lo que hoy se sabe es que no hay aleatoriedad en estos fenómenos, sino explicación científica con argumentos y razones de por qué ocurre lo que ocurre. La quema sistemática de combustibles fósiles y la deforestación nunca fueron tan grandes y la temperatura del globo nunca fue tan alta. De allí el impacto medible. Aunque claro está, también se puede no creer que esto sea así. Lo que no se puede negar es que el Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante que fue adoptado por 196 partes en la Cumbre de París de diciembre de 2015 y que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial, es decir, mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales y realizar esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados. Más de 70 países, que representan el 76% de las emisiones mundiales, hicieron la promesa de alcanzar el objetivo de 0 emisiones netas. Mientras tanto, los costos de las tecnologías con bajos niveles de emisión de carbono han disminuido y las capacidades de estas han aumentado. ¿Por qué hablamos en este espacio de cambio climático? Porque es especialmente sensible para el comercio exterior. En primer lugar, porque justamente el transporte de mercaderías por todo el mundo, a través de millares de buques que navegan por todos los océanos, el principal factor de emisiones de gases responsables del efecto invernadero. Pero decir que la industria marítima es la responsable es reducir el problema a la gente visible. El transporte es un medio que vincula 2 partes, en este caso a importadores y exportadores, a empresas y países. Y el mundo está diciendo que el comercio, propiamente dicho, también tiene que hacer su parte para lograr un mundo más sostenible. En definitiva, es un esfuerzo conjunto que arranca de la producción y sigue en la trazabilidad de la huella de carbono, generada tanto en la elaboración como en el transporte de los bienes que se comercian hasta su punto de consumo final. Hay, sin embargo, una preocupación generalizada. Si volvemos a simplificar el análisis en categorías de países ricos y contaminantes y países pobres que pagan los costos, el temor es que las naciones industrializadas trasladen el costo de la conversión energética a terceros. Es decir, que impongan un nuevo impuesto global. Y la Unión Europea ya dio señales de esto al imponer un impuesto al carbono desde octubre pasado, que funciona bajo el nombre de Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en la Frontera, esencialmente un impuesto a la importación de productos intensivos en carbono, como el cemento, el acero, los fertilizantes y la electricidad.
La medida fue ambientalmente celebrada, pero tiene un lado B, porque encarece las importaciones, es decir, las exportaciones de terceros países. A la larga, el cuidado medioambiental también protege a la industria europea. Así como los subsidios históricos al agro impuestos por la Unión Europea se justificaban con mantener a la población rural en su lugar de origen y así frenar una migración masiva a los grandes centros urbanos, el temor fundado es usar el argumento del cambio climático para encarecer los productos lejanos, imponiendo un impuesto a la distancia, hasta tanto la industria marítima se transforme por completo y reduzca sus emisiones. Dicho sea de paso, el gasto o inversión en la transición energética será cobrado a la carga. El corolario es simple: a más cercano el comercio, menos contaminación; a más lejano, más cooperación al cambio climático. De hecho, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD por sus siglas en inglés, hizo un mapa de al menos 1000 medidas pararancelarias que introdujeron 100 países bajo la máscara del impacto ambiental. Ahora bien, ¿cuál es uno de los países productores de alimentos más importantes del mundo y que, a su vez, está más alejado de los centros de consumo? La Argentina. No ignoramos la sincera preocupación mundial por el calentamiento global y los compromisos asumidos para enfriar la Tierra, pero sería necio no reconocer que la historia del comercio está plagada de argumentos funcionales y muchas veces capciosos. Los subsidios agrícolas que mencionábamos antes mantienen precios artificialmente elevados en los alimentos y llegaron a bloquear en más de una oportunidad el acuerdo de comercio con el Mercosur, una región productora por antonomasia de alimentos. Es de esperar que no se especule económica y comercialmente con algo que pone en riesgo a futuras generaciones y se sostenga artificialmente una industria o sector penalizando la competencia lejana con el argumento de la huella de carbono. Todo dependerá de la habilidad de los negociadores y de las alianzas con países alejados y productores de materias primas como la Argentina. Y de esta manera, disipando el smog del comercio, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackaut Trade Talks, un podcast de Lackaut. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackaut Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackaut.com.ar.